Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo a Miriam Berzas, una amiga y también es médico, pero es mi amiga, lo primero. Y vamos a hablar del lipedema, que es un tema que ya hemos hablado en algún episodio, en el episodio 34, con María Sebastián hablamos sobre el lipedema, pero bueno, ya han pasado muchos episodios y vamos a repasar un poco qué es y cómo nos afecta y qué podemos hacer nosotras para mejorar el lipedema. Así que bueno, lo primero de todo, bienvenida Miriam. Gracias, Marta. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. Me hace mucha ilusión que quieras compartir tu espacio conmigo, nos ha costado. Donde hay confianza, al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, estoy deseando hablar un poquito sobre el lipedema para darle visibilidad y bueno, que pueda servirle a muchas de las personas que nos escuchan. Pues antes de empezar y meternos un poco ya en faena, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado a dedicarte a esto que estás haciendo ahora. Bueno, pues yo soy la doctora Miriam Berzas, médico de familia, médico estético, especialista en lipedema, en microbiota y en inflamación crónica. Y yo creo que, bueno, como casi todo el mundo, detrás de la parcela en la que estoy hoy hay un largo recorrido, primero trabajando únicamente como médico de familia, medicina de urgencias, guardias, y bueno, luego después tras diagnosticarme yo a mí misma lipedema, pues decidí prácticamente dedicarme en exclusiva al abordaje de esta enfermedad, desde una forma muy particular, a través del manejo de la salud digestiva y la inflamación crónica. Y son mis propios síntomas, los propios problemas digestivos que yo tengo y la clínica que he ido viendo a lo largo del tiempo en este tipo de pacientes, lo que al final pues me ha llevado a formarme más en este campo en el que estoy ahora, ¿no? Pues para quien no sepa qué es, cuéntanos un poco qué es el lipedema y bueno, cuáles son sus características. Bueno, el lipedema es una enfermedad crónica del tejido adiposo que se caracteriza por un aumento en el número y en el tamaño de los adipocitos que terminan creciendo y multiplicándose en las extremidades, principalmente en las piernas, pero también puede ocurrir en los brazos, dando lugar a una desproporción entre estas extremidades y el tronco. Es una enfermedad que afecta prácticamente en exclusiva a las mujeres. Durante muchos años, además, se ha confundido con obesidad u otras patologías, pero ya desde 2018 es reconocida por la OMS como enfermedad como tal. Dentro de sus características principales, esta desproporción que acabo de nombrar es algo bastante característico. Las mujeres suelen manifestar que a veces tienen como incluso una talla de la parte de arriba y una talla de la parte de abajo. La enfermedad es simétrica y bilateral, es decir, no afecta, por ejemplo, a una pierna sí y a otra no. Tiene que afectar a las dos piernas y por igual. ¿Vale? No puede haber una pierna con mucha desproporción ni otra nada. Entonces, afecta a las dos y de una manera simétrica, teniendo en cuenta que, bueno, no somos seres simétricos al 100%, ¿no? También es bastante frecuente que pueda haber dolor, es una grasa dolorosa al tocar, al rozar, hay como un aumento de la sensibilidad, puede haber cambios bruscos de temperatura, de repente notar las piernas muy calientes o muy frías, pesadez, calambres, hematomas con facilidad. Y luego en determinados tipos de lipedema hay una característica muy, muy típica que es una especie de cerco sobre el tobillo. Cuando se afecta toda la pierna entera, el pie está respetado. En el lipedema el pie no se afecta como tal. Entonces hay como un corte muy característico entre el tobillo y el pie que le llamamos signo de la copa. Y eso en determinados tipos de lipedema es algo que es muy visual, se ve mucho, ¿no? Sí, es como si llevases como cuando se te queda la goma del calcetín ahí marcada, un poquito más exagerado. Correcto. ¿No?
Sí, justo, tal cual. El pie queda todo finito, no hay depósito de grasa en el pie, pero es que justo a partir del tobillo es tal cual como si hubieses llevado un calcetín súper apretado ahí. ¿Vale? ¿Y existen grados o cómo se clasifica esto? Bueno, no todos los lipedemas son iguales. Yo a veces tengo pacientes que vienen a consulta y me dicen, no sé si tengo lipedema o no, porque he visto fotos y mis piernas no son como las que he visto en internet, ¿no? Entonces, yo siempre les explico que no todos los lipedemas son iguales, hay diferentes tipos y diferentes grados, ¿no? Hay varias clasificaciones que hacen referencia tanto a los tipos, que son las zonas afectadas del lipedema, porque hemos dicho las extremidades, pero dentro de las extremidades esto puede variar, y los grados. En los grados hablamos del nivel de inflamación del tejido, el aspecto de la piel. Entonces, cuando hablamos de tipo, vamos a tener un tipo 1 cuando la afectación es solo en cadera, un tipo 2 cuando la afectación va hasta la rodilla, ahí empieza a acumularse de manera muy característica la grasa como por dentro de la rodilla y por encima de la rótula, ¿vale? El tipo 3, cuando la afectación ya llega hasta el tobillo y aparece este signo del que estábamos hablando, el signo de copa. En el tipo 4 los brazos también se van a afectar y ya, bueno, en el tipo 5 hay una afectación, digamos que hay una afectación compartida con el sistema linfático, ¿no? Hablamos de ya que existe un lipolinfedema, ¿no? Y cuando hablamos de grados, vamos a tener también distintos grados. Un grado 1 cuando la superficie de la piel es normal y el tejido adiposo tiene una consistencia blanda, aunque se pueden palpar pequeños nódulos. Un grado 2, cuando la superficie de la piel ya es irregular y dura y empiezas a notar ese incremento de los nódulos, de esa estructura nodular. El grado 3 es cuando la piel ya está deformada, se ve en la paciente que está en este grado pues como grandes depósitos de tejido adiposo pues sobre los tobillos, en las caderas, se ven los nódulos de gran tamaño sobre las rodillas. Es bastante característico también en la parte tibial anterior, es decir, inmediatamente por debajo de la rodilla, en la parte más proximal, se produce como un depósito ahí que también es bastante característico. Y luego ya pues hablaríamos de un grado 4 cuando hay cierta afectación ya linfática, ¿no? Y se pierde también este signo de la copa del tobillo, se empieza a perder porque no estamos hablando solamente de una afectación de tejido adiposo, aquí hay una parte linfática, entonces el pie se puede empezar a inflamar también. Vale, ¿y cómo se diagnostica esto correctamente? Porque me acuerdo que cuando hablamos con María sobre esto y lo que has dicho, ¿no? Que se reconoció en 2018, al final es una cosa que se ha puesto un poco, entre comillas, de moda o tiene así mucha... se habla mucho ahora, entonces cuéntanos cómo se hace un diagnóstico correctamente para que no te diagnostiquen del lipedema sin tenerlo y al revés, y dónde acudir si sospechas que lo tienes para que alguien te confirme si lo tienes o no. Bueno, afortunadamente cada vez se conoce más la enfermedad porque durante muchos años ha sido muy desconocida e infradiagnosticada. Hoy en día todavía sigue existiendo ese infradiagnóstico, pero ojo, porque como tú mismo has dicho, al dar más visibilidad a la enfermedad, existe el riesgo de que, bueno, existe más visibilidad, pero a veces no tanto conocimiento. Entonces, enseguida que ya ves a una paciente que tiene las piernas más gruesas y demás, ¡pam!, lipedema. Entonces, es importante que se conozca, pero también que la gente esté formada, ¿no? Para que no haya, pues, o un poco diagnóstico o un exceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta y entender que el lipedema es una enfermedad multifactorial, es decir, se debe a la confluencia de diferentes factores. Hay factores genéticos que están implicados aquí, de hecho, no existe un único gen que esté implicado, en los diferentes estudios se han visto que hay distintos genes que están implicados, hay factores inflamatorios y hay factores hormonales implicados en el desarrollo. Además, voy a hacer aquí un pequeño inciso, porque no se habla mucho de esto, pero debemos de tener en cuenta que el lipedema es una enfermedad que estamos diciendo que afecta al tejido adiposo y el tejido adiposo forma parte del tejido conectivo, ¿vale? Con lo cual es bastante frecuente que aparezcan otra serie de alteraciones
dentro de las estructuras que forman parte del tejido conectivo. Alteraciones en la fascia, alteraciones en los ligamentos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos y estas partes también forman parte del diagnóstico, de evaluarlo a la hora de ver si una paciente tiene lipedema o no, ¿no? Entonces, como existen todos estos factores que están implicados en el desarrollo, esto lo que nos indica es que no todas las pacientes desarrollan la enfermedad por las mismas vías, ¿vale? Entonces, no a todas las pacientes le va a resultar efectivo tampoco el mismo abordaje, ¿vale? Entonces, el diagnóstico es muy complejo porque no existe una prueba definitiva que podamos realizar a la paciente y si sale positiva es lipedema y si sale negativa no lo es. Es un diagnóstico que requiere mucha formación, experiencia y es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Hay que evaluar síntomas, signos, para ver si cuadran con un posible caso de lipedema y hay que excluir, un diagnóstico de exclusión, hacer un buen diagnóstico diferencial en consulta, excluir que los síntomas que la paciente nos esté contando no puedan deberse a otra patología, ¿no? Insuficiencia venosa, obesidad, en fin, otra serie de patologías. O incluso ver si existen dos patologías que están confluyendo, que es bastante frecuente también, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico tiene que estar dirigido a hacer una buena historia clínica con una buena exploración, con una buena formación de base, toda la experiencia que se pueda tener y un buen trabajo de investigación. Porque aquí lo que es importante realmente es no solo saber si la paciente tiene lipedema o no y poderlo clasificar, sino entender por qué esa paciente lo está desarrollando, porque es esta información la que nos va a poder permitir llevar a cabo un buen plan de trabajo posterior, ¿no? Sí. Entonces, es un poco más complejo, ¿no? A la hora de hacer todo el diagnóstico, es decir, hay que hacer algo más en profundidad. No es como una enfermedad que dices, sí, la tienes, no la tienes. Tienes que indagar mucho más porque si no, al final te quedas en el mismo punto en el que estabas prácticamente. Vale, y ya que estás tú aquí y que yo sé que lo abordas de una manera bastante diferente y compleja en la que tienes en cuenta un poco todo, ¿cuáles son aquellos enfoques o aquellos pilares de tratamiento en los que te fijas para poder abordar un lipedema? Teniendo en cuenta lo que decías ahora, ¿no? Que cada uno va a ser distinto dependiendo de lo que tenga, pero ¿cuáles son esos puntos? Mira, en la actualidad, precisamente como cada vez se conoce más y hay más profesionales que lo abordan de una manera o de otra, pues te puedes encontrar diferentes enfoques, ¿no? Yo te voy a hablar, te voy a dar un poco pues mi opinión sobre esto y cómo lo hago yo, ¿vale? Pero sí que hay algo que me gustaría aclarar porque soy mucho de esta idea, ¿no? Entonces yo soy muy defensora de esta idea y lo repito muchísimo y es que sobre todo cuando se mira en redes sociales o se busca información sobre el lipedema, se habla mucho como de dos vías de abordaje principal de la enfermedad. Por un lado, se habla mucho del tratamiento conservador y por otro lado, se habla mucho del tratamiento quirúrgico, ¿sabes? Como uno versus otro, ¿vale? Yo repetiré algo incansablemente y es que no nos podemos olvidar de que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, debemos quizá empezar a priorizar más la palabra manejo frente a la palabra tratamiento, ¿vale? Entonces, no es uno versus otro, es todo en global, ¿vale? Yo siempre digo que como el 80-85% es analizar bien cuáles son esos hábitos de la paciente, lo que come, cómo come, lo que duerme, ritmo circadiano, el ejercicio que hace, cómo maneja estrés, salud digestiva. Y el 20-15% restante son esas terapias complementarias que van desde menos invasivas a más invasivas. Aquí hay un amplio abanico: drenaje linfático, radiofrecuencia, ondas de choque, los dispositivos de Deep Oxylation, mesoterapia, cirugía. Así que no es uno versus otros, ¿no? De todas estas técnicas complementarias que mejoran la calidad de vida del paciente en mayor o menor medida, ¿vale? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, estudios con respecto, por ejemplo, a la cirugía que demuestran, ¿no?, cómo mejora la calidad de vida del paciente y esto es algo innegable. De hecho, hay pacientes en estadios y muy, muy avanzados, ¿no?, que hay que empezar por alguna de estas terapias a la par que todo lo demás, ¿no? Pero no se puede desplazar el concepto de manejo
qué es lo que realmente hay que proporcionarle al paciente. Entonces, lo que no podemos tener es una paciente que se ha operado o una paciente que se está haciendo, no sé, radiofrecuencia o mesoterapia, está haciendo un tratamiento complementario, pero no tiene idea del manejo. Claro, porque ¿Vale? volverá a lo mismo. No puede ser. Entonces, aquí hay algo muy importante, y esto lo hablaba con una compañera hace unos días, ¿no? Y es que el abordaje final de una enfermedad crónica tiene que ir un poco más allá, tiene que ir enfocado a restaurar, a reparar, a recuperar en la medida de lo posible la funcionalidad, y cuando toda esta base está clara, también complementar, claro que sí. Entonces, para mí es muy importante no desplazar ese manejo integral, porque es lo que realmente le va a dar herramientas a la paciente, puesto que la enfermedad es crónica, ¿no? Vale, entonces vamos a ver en todo ese abordaje en qué cosas nos debemos fijar. Perdona, no te he escuchado. De todo este abordaje, ¿en qué cosas te sueles fijar tú? ¿Has dicho en alimentación? Sí. Mira, yo en consulta trazo como 3 puntos fundamentales. Después de explicarle todo esto a las pacientes, les explico 3 cosas fundamentales. Tenemos que ver qué cosas han ocurrido en tu vida o están ocurriendo que repercuten sobre aquellas herramientas que van a modular un proceso inflamatorio, puesto que estamos ante una enfermedad inflamatoria. 2, vamos a ver cómo están estas herramientas, y ahí hay que estudiar toda la salud digestiva, ¿no? Y 3, vamos a ver cómo está repercutiendo esto sobre tu grasa, ¿no? Entonces, yo hago un estudio completo, empiezo a evaluar en la paciente para estudiar toda su salud digestiva, cómo son sus hábitos, veo las veces que come, cómo combina alimentos, si come rápido, si no come rápido, si le dedica un tiempo a la comida, si no le dedica un tiempo a la comida, lo que duerme, el ejercicio que hace, qué tipo de ejercicio lo hace, cuántas veces a la semana, si ha hecho dietas a lo largo de su vida, si no las ha hecho, si tiene síntomas digestivos, si no los tiene, ¿no? Entonces empiezo a evaluar si a lo largo de su vida ha tenido que tomar, por ejemplo, muchos fármacos o no, patologías concomitantes. Y después yo hago un estudio de cómo está la grasa en ese momento, como te decía antes, ver síntomas y signos, explorar esas piernas y o los brazos, si hay dolor, si no hay dolor, si hay esas estructuras nodulares, si no la hay, si hay deformidad, si no la hay, evaluar estas otras estructuras que pueden estar afectadas, evaluar los ligamentos, como hablábamos antes, y esto es muy importante de cara a ver el tipo de, por ejemplo, de ejercicio físico que tiene que hacer la paciente. Se habla mucho de toda la paciente que tiene lipedema tiene que hacer ejercicio de bajo impacto, de fuerza y cardio de bajo impacto. Bueno, depende. Hay que ver cómo están esos ligamentos de esa paciente, si ya ha hecho ejercicio antes, si no lo ha hecho, si hace ejercicio de fuerza, si no lo ha hecho. Yo completo en la consulta presencial, en las pacientes en las que tengo dudas o en cuanto a la afectación que tienen o no, hago estudio mediante ecografía y elastografía también para ver si hay el líquido intersticial, si hay edema, si no lo hay, ¿no? Bueno, siempre va a haber edema, pero ver en mayor o menor medida, porque puede haber algo ínfimo, muy pequeño que no, o algo más significativo, ¿no? Y esto también nos permite pues ver si hay que complementar con otro tipo de pruebas, mandar a cirugía vascular o hacer un estudio del sistema linfático para después poder prescribir una correcta compresión, por ejemplo. No todas las pacientes tienen que utilizar el mismo tipo de media. Cuando se dice tengo lipedema, tengo que utilizar una media de tejido plano, vamos a ver, hay que ver qué es lo que yo pretendo con la media que voy a utilizar, ¿no? Vale, para la gente que no sepa, son medidas para de compresión, ¿no? Y tienen diferentes tejidos, ¿no? Claro, por un lado hablamos de tejido plano, por otro lado estamos hablando de tejido circular, tejido forte, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro es la contención o la compresión, ¿vale? Entonces, cuando hay un edema importante, cuando hay un componente linfático significativo, ¿no? Por ejemplo, en el linfedema, pues se utiliza un tejido plano porque la función que tiene es de contener, ¿vale? Sujeta, es como si fuera una presa de agua, yo siempre digo sujeta, ¿no? Cuando hay una afectación venosa, pues se utiliza el tejido circular porque van en bandas que lo que van haciendo es simular esas válvulas que tienen las venas para hacer que la sangre retorne, ¿no? Entonces, en el lipedema
puede haber una mayor o menor afectación de estos sistemas, ¿no? Aunque vascularmente o a nivel linfático la estructura como tal no esté dañada, dependiendo del tipo de lipedema, del grado de lipedema que tenga la paciente, puede haber más o menos presión del tejido adiposo sobre este paquete vasculonervioso, ¿no? Entonces, como hay esta presión sobre los linfáticos, sobre los vasos, puede haber un aumento de la permeabilidad de estos vasos, estancándose el líquido, con lo cual, aunque el vaso en sí no presente un daño significativo, sí que pierde cierta funcionalidad, con lo cual hay que evaluar hasta qué punto hay una afectación en esto para poner un tejido u otro. Entonces, también hay que ver eso en consulta, ver y derivar a otro profesional o hacer otro tipo de pruebas si hay dudas, si no nos queda claro, para que se pueda prescribir un tejido de compresión adecuado, ¿no? Claro, yo creo que es en general con todas las terapias que estás diciendo, con todos los abordajes, yo veo mucho en redes sociales cosas de no sé qué y lipedema, no sé qué y lipedema, y como que en realidad no es tanto y lipedema, sino y tú, ¿no? Y la persona que tenga... o sea, alimentación y lipedema, como que no existe tampoco una alimentación en concreto. Vamos a ver en función de lo que estemos, como has hecho con el ejercicio, como has hecho con las medias. Como sé que a ti te encanta y a mí también la microbiota, y sé que abordas mucha parte de la salud digestiva a través de la microbiota, hay estudios o estudios ya no solo científicos, papers y cosas así, sino también tu experiencia en consulta, ¿está escrita alguna relación entre microbiota y lipedema? Mira, a propósito de esta pregunta, recientemente se ha publicado, de hecho, un estudio en abril en el que se sugiere que uno de los detonantes de la enfermedad puede ser una acumulación de lipopolisacáridos en el tejido adiposo, unido a una disfuncionalidad de una parte del sistema de complemento. Desde hace varios años yo ya vengo trabajando sobre esto a raíz de otro estudio en el que se observaba un aumento de los macrófagos residentes del tejido adiposo en su forma proinflamatoria sobre los adipocitos lipedematosos que genéticamente son disfuncionales. Acuérdate que hablamos de esta afectación poligenética, ¿no? Estas estructuras, la de los macrófagos sobre el adipocito, que se llaman estructuras en corona, traerían consigo una activación de la cascada inflamatoria que se traducirá en una respuesta compensatoria por parte de la célula madre de la grasa, creando nuevos adipocitos con la misma condición genética y que futuramente se van a comportar igual. Así tiene lugar entonces esta situación de inflamación, hipertrofia y multiplicación, hiperplasia del tejido adiposo, que es el patrón característico del lipedema, ¿no? Que los adipocitos se inflaman y se empiezan a multiplicar, ¿no? Todo esto, como te acabamos ahora de hablar, hablando a propósito de las medias, ¿no? Provoca este aumento de la presión dentro del tejido y a su vez, sobre todo este paquete vasculonervioso del que hablábamos, dando lugar a esa disfuncionalidad linfática, venosa, en mayor o menor grado, ese dolor de tipo neuropático por la presión también nerviosa, y por lo tanto, cuando existe esta disfuncionalidad de estas estructuras, también en mayor o menor medida se empieza a producir un estancamiento de ese líquido, como decíamos, que al final pues termina por ser un caldo de cultivo de citoquinas proinflamatorias que retroalimentan toda esta situación, ¿no? Entonces, este aumento de lipopolisacáridos en este artículo se asocia a un aumento de la permeabilidad intestinal, a partir de la cual, pues bueno, se produciría esa traslocación de estos a través de la pared, del tubo digestivo, con la consiguiente activación de determinado tipo de receptores, los TLR4, y activando ese paso a la forma proinflamatoria de los macrófagos residentes del tejido adiposo que van a actuar sobre ese adipocito lipedematoso. Y esto va a desencadenar toda la respuesta posterior, ¿no? Entonces, por este motivo, el abordaje de la salud digestiva es algo que ya vengo haciendo desde hace tiempo. Vengo practicando estudios de disbiosis, inflamación sistémica cuando lo considero necesario, donde no solo evalúo, pues bueno, aquí se habla de la permeabilidad, se habla de la zonulina, en este estudio se habla de la zonulina, sí, donde no solo evalúo la zonulina, sino que evalúo, por ejemplo, también, desde hace tiempo, pues me vengo fijando en la microbiota portadora de lipopolisacáridos, ¿vale? Entonces, veo algunas otras cosas más, me fijo más, pero estas dos me fijo bastante, ¿no? Entonces, de esta manera puedo personalizar así el tipo de abordaje
de la situación inflamatoria según sea el caso, ¿no? También hay que tener en cuenta que, bueno, yo vengo haciendo como bueno, un estudio privado mío, quiero decir, conmigo misma viendo, ¿no? En las pruebas que yo pido a las pacientes y voy observando un poco cuál es el patrón de lo que me voy encontrando con ganas de poderlo esto plasmar a grandes escalas, ¿no? Es difícil también porque la paciente que tiene lipedema tiene más cosas habitualmente. O ha tomado anticonceptivos, o ha hecho mogollones de dietas, o tiene problemas tiroideos, en fin. Entonces, claro, buscar una relación directa de lo que hemos encontrado, por ejemplo, en un test de disbiosis con que esto es lipedema, es muy complicado poderlo plasmar como tal, ¿no? Yo por eso digo que de manera interna, un poco en mi consulta privada voy viendo lo que me voy encontrando y me voy dando cuenta del patrón, ¿no? Pero esto al final es lo que ya se viene hablando de esto en diferentes congresos y demás, y es mi forma también de verlo, nos tiene que llevar a ver el lipedema no como una entidad separada en sí, sino como algo que forma parte de un síndrome mayor, de esta situación inflamatoria. Yo creo que el verlo de esta manera, como que forma parte de este síndrome mayor, nos puede permitir casar mejor las cosas que encontramos y hacer un abordaje más integral, porque si no, encontrar una relación directa de esto con esto, esta alimentación para esto, eso es, yo te diría ahora mismo, bajo mi humilde experiencia, muy complicado, muy, muy complicado. No, y simplificar tanto que es que en el fondo ahí sale perdiendo el paciente, porque es que es muy difícil hacer una relación súper directa, ahora sobre todo por si se encontraba ahí una relación o cosas que digas, bueno, es que normalmente veo mucho de esto. Alguna vez hemos hablado de que sí que vemos muchas cándidas en pacientes con inflamación en general y con lipedema. Sí, bueno, piensa que la paciente con lipedema es una paciente que ha hecho muchas cosas en su vida. Entonces, el que haya una situación de disbiosis intestinal y se produzca este desequilibrio no es algo extraño, ¿no? Entonces, pues sobrecrecen hongos, en fin, son cosas que son bastante habituales, ¿no? Pero es lo que te decía justo ahora mismo. Esto tanto en cuanto se relaciona directamente con lipedema o se relaciona con todo lo que hay alrededor, es decir, con todo lo que supone algo, o sea, toda la patología dentro de algo global. Por eso yo creo que el intentar, como tú dices, simplificar tanto esto de tienes lipedema, tienes tal, no ayuda, quizá yo creo, a opciones de abordaje, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que en los test de microbiota te diría que encontrarme una microbiota portadora de lipopolisacáridos elevada es algo bastante frecuente. Zonulininas tocadas también muy, muy frecuente y algo que también es bastante frecuente es encontrarme Akkermansias descendidas. Pero también te digo que esto también fuera del lipedema también son cosas bastante comunes cuando alguien viene con algún problema digestivo y no siempre, pero es algo que es habitual, no es algo raro. Claro, por eso insisto tanto en que igual el enfoque hay que hacerlo más en este síndrome inflamatorio y no tanto en lipedema, porque es que si no es muy difícil encontrar una evidencia al 100% de, yo te diría prácticamente nada. Claro. Prácticamente nada. Y a día de hoy, lo que tú dices, las personas que tienen lipedema vienen de haber pensado que que han engordado y haber hecho 1000 dietas, 1000 tratamientos que a lo mejor no están enfocados a esa inflamación, ¿no? Claro. Incluso te pasa, yo creo que lo hemos hablado antes, entre operación y tratamiento conservador, que mucha gente viene simplemente que se ha operado, que al final, corrígeme, no sé si es una liposucción tal cual, ¿no? ¿Estamos eliminando ese componente graso o se hace algo más? Es una liposucción específica, ¿vale? No es una liposucción estética, es una liposucción asistida por agua, ¿vale? Es una liposucción de descarga, no es exactamente como una liposucción convencional, ¿no? Al final, lo que se busca con esto es, como bien dice su nombre, una liposucción de descarga,
descargar. Mejora síntomas y también es verdad que, por un lado, piensa que si retiras gran cantidad de tejido adiposo, al llevar a cabo una descarga, también liberas esa compresión de la que hablábamos antes, con lo cual reduces en gran parte también esa cascada de adipocitoquinas, ¿no? que viene de ahí, pero eso va por un lado, pero por otro lado la paciente tiene que entrar en quirófano, tiene que tomar antibióticos, entonces hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Por eso digo que en determinados casos, pues la cirugía, pues en casos muy avanzados, ¿no? La cirugía es una opción bastante importante para mejorar la calidad de vida, pero eso no te proporciona la información y el manejo que tú tienes que tener. Es decir, tú sales de quirófano y no sales sin lipedema. Claro. Sales, claro. Y no sales sin un manejo que dices tú de la inflamación, sobre todo si tenemos una inflamación de base y todos los hábitos que yo realizo son inflamatorios y me opero, claro, mejoro algo de sintomatología por todo lo que conlleva eso, pero luego estoy en las mismas, ¿no? A mí me ha pasado en consulta, ¿eh? Yo he tenido pacientes que se han operado, por ejemplo, piernas y se les ha inflamado muchísimo los brazos. Porque claro, hay pacientes que me han dicho, es que yo pues tengo lipedema, me opero y me lo quito y luego me da cuenta y digo, no, esto no funciona así, claro, esto no va así. Entonces, es importante, como decía al principio, que no se desplace el manejo de la enfermedad, porque es lo que la paciente realmente tiene que saber, independientemente de que haga cosas para mejorar su calidad de vida. Por supuesto, claro que sí, porque es de lo que se trata, de tener una buena calidad de vida. Pero tener una buena calidad de vida parte por el punto principal, que es que tú sepas perfectamente manejar tu enfermedad y sepas lo que tienes que hacer y lo que no. Si no, esa incertidumbre, por muchas cosas que hagas, no te va a dejar tener una buena calidad de vida. Totalmente. Y hablando de calidad de vida, ¿cómo afecta esto aparte al resto? O sea, lo que no es tanto funcional, sino a nivel emocional, a nivel, pues eso, calidad de vida. Bueno, mira, yo creo que toda esta afectación de la parte emocional también debería ser considerada un síntoma de la enfermedad. Ya también, de hecho, hay publicaciones sobre esto, sobre cómo afecta incluso la vida íntima de algunas pacientes, no solamente la enfermedad sí, sino, por ejemplo, tener que llevar compresión, en fin, eso es otra parcela que es importante a tener en cuenta, ¿no? El largo recorrido, en muchos casos, por las diferentes consultas de las pacientes sin encontrar respuestas, ser una enfermedad que no todo el mundo conoce o conocía, dietas y más dietas sin ver frutos, ¿no? Una larga lista de tratamientos estéticos, de dinero gastado, una adolescencia en la que a lo mejor tus amigas se desarrollan de una manera diferente, faldas o pantalones cortos que nunca te has llegado a poner, botas que nunca se han conseguido cerrar, un largo etcétera, que van minando la autoestima de esa chica que tiene lipedema y que durante mucho tiempo no lo ha sabido y que al final trae a una mujer que además de todo esto, es una mujer muy fuerte, porque claro, ha tenido que lidiar con todo esto a lo largo del tiempo. Entonces, una mujer muy fuerte, pero con una autoestima bajita, que es capaz de hacer muchísimas cosas, porque ha tenido que estar peleando y haciendo muchas cosas a lo largo del tiempo, y que destaca en muchos campos de una manera extraordinaria, porque, como digo muchas veces, es una manera, yo creo, de que se pueda ver a esa persona, ¿no? Se vea algo más que unas piernas, ¿no? Y todo ese trabajo hace que al final sea un perfil de paciente muy autoexigente, muy, muy autoexigente, que pues como consecuencia de todo esto se va a boicotear infinitas veces. Y a partir de aquí, de todo este proceso, pues pueden ir apareciendo cuadros de dismorfia corporal, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como un combo, ¿no? Yo diría como de escudo-debilidad, de todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años, desde pues que pueden ser estructuras, o sea, situaciones más o menos traumáticas, ¿no? De lo que ha ido pasando a lo largo de los años,
ha ido ejerciendo un daño y a la vez ha ido ejerciendo como una capa de fuerza para salir adelante, que hace que la paciente que lo tiene pues sea estupenda y extraordinaria en un montón de cosas e incluso destaque sobre otras, pero ella a sí misma... ¿Y puede ser que el diagnóstico del lipedema les calme un poco, por lo menos no sé si consolar o les tranquilice esta parte emocional al encontrar una respuesta a todo esto que les está pasando? Depende. Te diría que existen los dos casos, ¿no? Hay pacientes que cuando reciben el diagnóstico sienten un alivio, por decir, bueno, oye, mira, no ha sido culpa mía. Pero bueno, como yo digo entre comillas, el daño ya está hecho. Cuando digo esto, quiero decir que la paciente que ya ha pasado a lo mejor su adolescencia así, aunque ya sepa que tiene lipedema y que no ha sido culpa suya y demás, tiene esa huella, ¿no? Entonces sigue siendo una mujer muy autoexigente, que se boicotea todo el rato, a lo mejor tiene rasgos de dismorfia corporal, ya... Entonces, claro, aunque ya sepa el diagnóstico, es algo sobre lo que hay que trabajar. Por supuesto, una vez que ya lo sabes, pues bueno, se puede trabajar y es muy importante en parte del abordaje del lipedema el trabajo en conjunto con la psicología, ¿no? Ya se puede trabajar de una manera más guiada, pues sabiendo lo que hay, se puede empezar a trabajar, pero claro, hay que, como decía al principio, que hablaba antes de lo de restaurar y devolver la funcionalidad, restaurar también a nivel emocional esto, ¿no? Hay pacientes que cuando reciben el diagnóstico pues se vienen abajo porque, bueno, de alguna manera el haberse hecho fuertes a lo largo del tiempo pues también a lo mejor le has hecho pensar de, bueno, en algún momento encontraré la solución, ¿no? Voy a hacer y cuando dices esto es una enfermedad crónica como, ¡buah!, es un jarro de agua fría porque si entonces, claro, cuando no se plantea adecuadamente, porque claro, cuando tú dices que esto es una enfermedad crónica, la persona que recibe esta información de entrada piensa de, ostras, no tengo nada que hacer, fíjate, esto me va a caer. Digo, no, ni muchísimo menos. O sea, esto es una enfermedad crónica, simplemente significa que va a estar contigo siempre, pero no significa que te vaya a dejar postrada en una silla de ruedas, ni este tipo de cosas que he escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a manejarla y ya está. Yo hay veces que le digo a los pacientes, digo, mira la parte positiva de esto, que también la tiene, todo tiene partes positivas, ¿no? Aparte de ponerle un nombre, saber qué es lo que te pasa y todo esto, es que el conocerlo te va a permitir hacer cambios que a lo mejor no haberlo sabido no los hubieses hecho, claro. y hubieses tenido algún problema a la larga, ¿no? Entonces, al final los cambios que hay que hacer son cambios que casi todo el mundo, salvando algunas cosas, ¿no? Pero que todo el mundo a nivel nutricional, a nivel de 1000 cosas, debería hacer, pero parece que si no tienes nada, no haces nada, ¿no? Y digo, entonces al final, pues oye, gracias lipedema porque gracias a que has aparecido a lo mejor he cambiado cosas y cuido mucho más de mi salud, ¿no? En vez de estar haciendo pues cosas que, bueno, yo he visto, ¿no? De barbaridades de dietas, ¿qué te voy a contar? Ya, me puedo imaginar. Al hablar de alimentación, ¿hay algún tipo de alimentación que se recomiende siempre en lipedema y que hayamos visto que no es lo habitual? Mira, hay publicaciones científicas, por ejemplo, que respaldan el uso de dietas cetogénicas en el lipedema. Existe un tipo de dieta como adaptada a enfermedades raras del tejido adiposo, que son las dietas RAD, ¿no? Pero esto, al final, como yo digo, y esto también es como una opinión mía, personal y basada en mí misma y en la experiencia en los años en consulta viendo a pacientes, ¿no? Son dietas que sirven para tratar la enfermedad, pero, como he dicho antes, yo no estoy tratando un lipedema tipo 3 grado 2, estoy tratando a Pepita, fulanita, que estoy tratando a pacientes que tienen más cosas, que trabajan de noche, que a lo mejor tienen un TCA, que tienen un hijo que tiene tal problema o que tiene una familia que come fatal y, en fin, o tengo una paciente que tiene un SIBO o tengo una paciente, entonces, claro, el tipo de dieta tiene que ser aquella que ayude a desinflamar el motivo por el cual se está inflamando esa paciente en ese momento. Incluso en la misma paciente en diferentes momentos de su vida
se pueden llevar a cabo diferentes estrategias nutricionales, no una única exclusivamente, ¿no? Entonces... Bueno, esto por dejarlo claro, porque es normal, pues lo que hemos hecho todo el rato, ¿no? Tender a simplificarlo y con eso también ocurre. No sé si nos queda algo, Miriam, que quieras destacar y si no... Bueno, yo creo que hemos hablado prácticamente de todo lo más significativo. Sobre todo yo creo que queda claro lo que para mí es muy importante y lo que yo trato de divulgar todo el rato y en consulta lo repito constantemente, y es que es una enfermedad crónica. Por parte de los profesionales que estamos trabajando en esto, tenemos que llevar a cabo, digamos que el enseñar, el educar, el enseñarle ese manejo, el manejo. Aunque haya tratamientos y tiene que haberlos, por supuesto, es muy importante para intentar, como decíamos, restaurar, ¿no? Y que la paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero no se puede desplazar el que aprendan, entiendan este manejo, que es lo más importante, es el pilar fundamental. No se puede establecer el pilar fundamental del abordaje de la enfermedad en una terapia complementaria, porque no sale bien. No sale bien mientras la estás haciendo muy bien, cuando la dejas de hacer, mal. Y eso termina porque la paciente se frustre, no haga las paces con ella misma, siga enfadada porque su cuerpo sea de una manera o sea de otra, se agraven los síntomas, se canse en algún momento de su vida de luchar y de hacer, mira, estoy hasta las narices ya, y tenga una percepción de lo que es la enfermedad que no es la realidad. También es importante no obsesionarse. Esto también se lo digo a las pacientes siempre. No puedes pretender estar impoluta siempre, no inflamarte nunca, porque en la vida pues vas a tener problemas familiares, problemas en el trabajo, vas a tener alguna infección que te va a tener en cama una semana. Estas cosas van a pasar y te vas a inflamar y no pasa absolutamente nada. Pero si conoces muy bien el manejo, tu manejo, que a lo mejor es diferente del de otra paciente, tú sola vas a poder trabajar y reequilibrar esto sin necesidad de hacer nada más, pero tienes que también tener esa tolerancia a este tipo de situaciones y no pretender estar siempre desinflamada y desde que he hecho esto ya nunca más, no. Y habrá días que te duelen las piernas y habrá días, esto va a ocurrir. Entonces, trabajar esa tolerancia también, bajar ese nivel de autoexigencia es importante. Vale, justo te iba a pedir 3 consejos, pero creo que los has dado tú entonces vas a repetirlo, pero sí, creo que es un buen resumen. Así que, como siempre, para terminar, siempre hago 3 preguntas a todas las personas que vienen y tú, pues, no vas a hacer menos. Así que siempre os pregunto cuál es el detonante, qué es lo que cambió para que tú hicieses este cambio de hábitos o te dedicases a esto, ya no solo a medicina, sino en concreto al lipedema. Pues mira, para mí fue el diagnóstico del lipedema. Cuando yo me diagnostiqué de lipedema y empecé a trabajar con pacientes con lipedema de mayor y menor edad, ¿no? Conocer sus historias, por lo que habían pasado, algunas cosas muy parecidas a las que había pasado yo, o pacientes de mayor edad, y ver, digamos que las situaciones de otras pacientes también te ayudan un poco a ver lo que puede o no puede ocurrirte a ti, ¿no? Y además, como tú bien sabes, también comenzar con mis problemas digestivos, ¿no? Entonces todo esto, este combo, pues es el que hizo que yo hiciera un cambio radical, la verdad, en muchas cosas. Muy bien. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente, no tiene por qué ser de esto en concreto. Pues mira, últimamente he retomado una parte de mi especialidad en medicina estética como tal y he aprendido una técnica exclusiva de Brasil que no se practica aquí y que me pareció súper interesante cuando la vi para poder ayudar a muchísima gente que lo pasa mal con este tema. ¿Con qué? Y es la automodelación sin cirugía. Es decir, es una técnica para corregir las orejas de soplillo. Hay gente que lo pasa muy mal con esto, hay mucho también bullying en el colegio, gente que tiene verdadero trauma con esto. No te puedes imaginar, pero hay gente que lo pasa muy mal. Entonces es una técnica para corregir esto sin pasar por el quirófano, sin cortes y de manera definitiva.
¿esto cómo se hace? Porque miras, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? Es la pregunta que mucha gente cuando lo digo dice, pero entonces eso, ostras, si no tienes que pasar por quirófano y es para siempre, ¿cómo se hace? Pues se genera un pequeño trauma sobre el cartílago en un punto concreto, depende de cada paciente, no en todos los pacientes se hace en el mismo sitio, de tal manera que el cartílago, que es súper, súper duro, lo debilitas, lo dejas súper flojito. Y posteriormente colocas unos hilos que no se van a ver, ¿vale? Importante también tener en cuenta que cuando la gente se hace, por ejemplo, una autoplastia, entra en quirófano, se hacen otra serie de técnicas, también se cose, ¿vale? Se utilizan hilos. Claro. Entonces se van a utilizar unos hilos, estos hilos no se ven, que van a posicionar la oreja en la posición en la que queramos, de tal manera que la dejamos ahí y va a empezar la cicatrización de ese trauma previo que hemos hecho y se va a reposicionar la oreja justo en la posición nosotros que queríamos. Entonces, los hilos no están sujetando la oreja. Los hilos lo que hacen es mantener la oreja en una posición mientras va cicatrizando, de tal manera que en el tiempo, pasado el tiempo, si ese hilo, por ejemplo, se suelta, no pasa nada porque la oreja ya ha cicatrizado en la situación, en la postura nueva, ¿no? En la posición nueva en la que tú la has dejado. Así que súper, súper guay, la verdad. Madre mía, normalmente la gente me cuenta yo qué sé, he aprendido a hacer huevo frito. No, pero no, es muy curioso. Y aquí se ve lo que te gusta como la variedad, que te puedes tratar lipedema, microbiota o arreglar unas orejas. Bueno, Marta, tú como buena amiga mía que eres, ya lo sabes, y la de veces que nos pasamos hablando de fricadas, pues no te sorprenderá que te cuente pues una cosa así friki como esta. Y yo creo que ya por último que nos cuentes, nos recomiendes algún profesional de la salud que te guste o que quieras compartir. Bueno, por supuesto a Marta Mármol yo le consulto muchas dudas cuando estoy en crisis, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta la labor divulgativa y lo fácil que explica todo la doctora Marta González Corró. No sé quién es. Pues me encanta. Mira su Instagram porque además hace unos reels en los cuales explica todo de una manera súper clara, súper sencilla, lo hace como muy didáctico y me encanta. Me encanta y muy, muy seria, muy profesional, me gusta mucho esta mujer. Muy bien, pues ahí queda. Y ya ahora sí que ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Que nos cuentes tus redes sociales, correo de contacto, dónde pasas consulta. Bueno, yo no soy muy de redes sociales, pero me podéis encontrar no soy muy de redes sociales, de crear mucho contenido, me refiero, pero me podéis encontrar en Instagram como doctora.berzasalama, dra.berzasalama. Y mi correo electrónico es info.dra.berzasalama@gmail.com. Y bueno, paso consulta online, mi consulta privada online, veo a muchísimas pacientes de todas partes de España, incluso sorprendentemente veo a gente también de fuera de España. Paso consulta presencial en Madrid, en Espronceda, y paso también consulta online con un equipo en Barcelona, o sea que me podéis encontrar por muchos sitios. Muy bien, pues dejaré todo esto apuntado en las notas del programa, ¿vale? Para que quede bien escrito, que está en martamarmol.com/podcast y ahí tenéis todo escrito y por si queréis poneros en contacto con Miriam. Y nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Espero que haya otro podcast en algún momento. Cuando tengamos descubrimientos sobre el lipedema o hagas algún estudio. Esto es un non-stop, o sea que ojalá cada vez se va a salir. Nos queda pendiente el lipedema y metales pesados. Esto es algo que... Pues es otro melón en el que Marta y yo llevamos ya un tiempo debatiendo. Tenemos nuestras propias hipótesis, pero bueno. Ninguna conclusión. Todo hipótesis, pero ninguna conclusión. Pues muchas gracias, Miriam.